¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. Es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto. No tengo ningún interés ni ningún compromiso de pactar con Vox y no lo haré. La respuesta directa a esa pregunta formal de un supuesto hipotético, le digo, no, Vox no va a estar en mi gobierno. La mayoría de los votantes de Vox prefiere estar en el Partido Popular que ser acompañantes de electores de Falange. Actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil. Esa es la gran diferencia. La democracia y el Partido Popular son un oxímoron, porque el Partido Popular es la mafia, el Partido Popular es la corrupción, el Partido Popular está calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir, el Partido Popular ha usado las cloacas del Estado para perseguir a sus adversarios políticos, especialmente a Podemos. El Partido Popular es el partido de las tramas corruptas, de la Gürtel, un auténtico sistema de corrupción institucional, como dice la sentencia que les condenó a ustedes, de la Púnica, de la Lezo, de la Kitchen y un larguísimo rosario de tramas corruptas que no me da tiempo a relatar. El Partido Popular es el partido de Rodrigo Rato, de Zaplana, de Bárcenas, de Fernández Díaz y de tantos otros que han acabado en la cárcel por corrupción. El Partido Popular es el partido que destrozaba discos duros con martillazos. El Partido Popular es el partido de Mazón, es el partido de Ayuso y de su novio Testaferro. Es el partido de Feijóo que veraneaba con un narcotraficante. Es el partido también de la corrupción en Castilla y León, con la trama enredadera, con la perla negra, con las elecciones de Mañueco en Salamanca. En definitiva, escuchar al Partido Popular hablar de mafia denota que ustedes tienen un rostro pétreo sin parangón, porque el Partido Popular es a la lucha contra la corrupción lo que Drácula al consumo de ajo. Para Aznar y a Rajoy hablar contra la corrupción. Cuando escuchas, es verdad, a Aznar con varios ministros que han pasado por el talego, a Rajoy con, según se pagó la sede del PP, con Bárcenas en la cárcel y demás. Cuando escuchas a Feijóo que se iba de vacaciones con un narcotraficante, en fin, escuchar a estos levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, pues a mí sinceramente es la misma sensación que me da si escucho a Ábalos hablar de feminismo. Para tener en cuenta, el caso Erial eleva ya a 185 las condenas en la Comunidad Valenciana por la corrupción del Partido Popular en este caso. Pero es que sumamos Gürtel, Taula, Imelsa, Blasco, el Cártel del Fuego, solo hay 185 condenas. Sí, bueno, son suficientes, porque como decía aquella famosa pintora, la corrupción como la paella, como en Valencia en ningún sitio. Y desde los últimos 10 años, desde 2014, 2015, 10, 11 años, ha habido 185 condenados ya en sentencia firme, menos la del caso Erial, por cuestiones relacionadas con la corrupción, y entre ellos 2 expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, que fue condenado en 2017 por falsedad documental. O sea que el currículum que aportamos a la corrupción en España pues, es voluminoso. Caso Gürtel, en la Comunidad Valenciana hay 61 condenas. No sé si esto también lo recoge la prensa internacional en esa exclusiva de la que hablaba Feijóo. 61 condenas, Comunidad Valenciana. Bueno, pues tal vez eso no se recoge, pero es el saldo de las 5 piezas separadas de la trama Gürtel solo en la Comunidad Valenciana, y que es el fruto de las presidencias de Francisco Camps, al que se investigó en 5 causas y se le absolvió en 2 y se le archivaron otras 3. Es verdad que a él en la Gürtel no se le condenó, pero bajo su mandato, bajo su presidencia de la Generalitat, 61 personas han quedado condenadas, además en sentencia firme. Y a esos 61 condenados, Francisco Camps nunca se ha dirigido, nunca ha tenido palabras hacia ellos, porque entre los condenados está Milagrosa Martínez, que fue su consellera de Turismo y a la que Francisco Camps públicamente nunca se ha dirigido. Bueno, pues ahí está, claro, el peligroso momento de decir hay mucha corrupción. El partido más corrupto en este caso se está diciendo del PSOE, solo se habla de la corrupción de España y luego nos encontramos con este panorama, ¿no? Fíjate que hablen de ética, yo creo que forma parte, desde luego. Lo que pasa es que, claro, escuchar al señor Feijóo dar lecciones sobre ética o sobre moral cuando él está en la presidencia nacional del partido, porque se cargaron al que era presidente
por denunciar un presunto caso de corrupción y desde luego, lo que es indudable, un pelotazo, porque eso está comprobado, de 200 y pico mil euros del hermano de Ayuso. Hombre, un señor que sigue sin explicar, no sé si 10 años después de que lo sacase el país, sus paseos en barco, en coche, a lugares donde había nieve, con un narcotraficante que todo el mundo en Galicia que sabía leer y escribir sabía que se dedicaba a este señor. Hombre, justo el más adecuado para dar lecciones de ética no es. Pero me gustaría mencionar, o de pedir explicaciones, que sigue sin darlas, lo de su barquito. En estos momentos convocar elecciones y que sean los españoles los que tomen la palabra. Y como después va a hablar Emilio, pues también ya le invito. Si quieres preocuparte de gobiernos honestos, habla con Mazón, por ejemplo, y dile que es una vergüenza que siga gobernando después de todas las que ha liado y de gastarse el dinero de los valencianos en restaurantes y marisquerías. En el fondo a vosotros la corrupción no os preocupa, ni siquiera la corrupción del PSOE. Os preocupa que hay un gobierno de izquierdas que hace cosas que no os gustan, como por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional, mientras que Feijóo dice que si entra a gobernar lo va a bajar, o como por ejemplo subir los impuestos a las rentas altas para sostener los servicios públicos, es lo contrario de lo que hacéis vosotros, y lo que os molesta es que haya un gobierno que amplíe derechos a mujeres, a población LGTBI o a migrantes, porque vosotros pensáis que tienen demasiados derechos, vosotros y vuestros socios, los que vinculan la pederastia y a las personas LGTBI y los que creen que con Franco se vivía mejor. Dicho esto, vamos a lo otro. Sí, y desde el primer minuto se han pedido explicaciones y ha habido ceses, ha habido dimisiones, ha habido explicaciones en ruedas de prensa, no en plasmas. Esto contrasta enormemente con cuando vosotros defendíais a los corruptos en vez de echarlos del partido, con sentencias firmes, no con casos que están en un proceso indiciario. Aquí en un proceso indiciario se han tomado medidas, se han pedido explicaciones, se han dado y se está expulsando a la gente. Vosotros no decís eso. Luego, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, 3 imputaciones tiene y ni media palabra dices de ella. 3 imputaciones por corrupción. Secretaria de organización del partido en Madrid y no has dicho absolutamente nada. Hay varios casos que te he puesto encima de la mesa, el caso Patio Campus, el caso de Mazón, que es escandaloso, o sea, que con cientos de víctimas a sus espaldas siga ese señor ahí, es que no tiene perdón de Dios. Entonces, es tan descomunal la exigencia de responsabilidades en un caso que se han dado pero te parecen insuficientes y la absoluta negligencia que mostráis en los vuestros, que no tenéis credibilidad ninguna. Por eso ya no podéis hablar con nadie en el Parlamento español más que con Vox. El principal problema para la financiación de la región de Murcia es el Partido Popular y son sus pufos y su corrupción. 130 millones de euros solo este año. Así que, si quieren arreglar la financiación de la región de Murcia, lo tienen muy fácil. Disuélvase, entregue los carnets, el señor López Miras que entregue también la guitarra y devuelvan hasta el último céntimo de lo que han afanado. Atención con la última noticia de la corrupción del Partido Popular en Andalucía. Flipa. Han cesado a la interventora de la Junta de Andalucía, es decir, a la funcionaria encargada de fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía y que fue la persona que hace unos meses elaboró un informe en el que decía que posiblemente había corrupción en la Junta de Andalucía, en el Servicio Andaluz de Salud, cuando se habían troceado contratos, es decir, hacer contratos más pequeñitos para saltarse los controles de la administración. Es decir, una práctica que pues tiene toda la pinta de ser ilegal. Bueno, pues resulta que el gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, en vez de investigar, en vez de cesar a la gerente del SAS que está imputada por corrupción, en vez de meterle mano a este tema, lo que hace es cesar a la que denuncia la corrupción, a la funcionaria que hace su trabajo, que dice, oye, aquí está habiendo una mala práctica, aquí está habiendo un posible fraude, y lo ponen en un informe, la cesan. El mundo al revés. Esto es la práctica del Partido Popular. Lo sabías, pero eres responsable y debes dar salidas. O se recupera la confianza que se ha perdido sin más chantajes de los independentistas, o elecciones. La gravedad de la crisis no se soluciona en este comité. Bueno, pues estas eran las palabras de Page en el Comité Federal ayer frente a Sánchez. Vamos a escuchar a Óscar Puente. Lo que está pasando en el PSOE es más grave de lo que has vivido como militante. Yo, que llevo 36 años aquí, he visto a un director de la Guardia Civil fugarse a Laos y a un ministro del Gobierno de España ingresar en prisión no preventiva, sino tras haber sido condenado en sentencia firme por secuestro y malversación. Eso es, con mucho, lo más grave que ha sucedido en este partido. Por cierto, quien hoy le pida a este secretario general que se vaya, estaba allí en la puerta de la cárcel a acompañar a ese ministro.
Hombre, pues fue Eso tiene muy toda duro, la razón, pero tiene toda la razón. Es que todo lo que ha dicho es verdad. Tiene toda la razón. Es verdad. Está en la realidad. Yo creo que Paje en general está absolutamente amortizado dentro de lo que es la militancia y dentro de lo que es la ejecutiva. Pues gana con mayoría absoluta. Amortizado. Pero mira, gana con mayoría Es que es el absoluta único ahora. que la tiene Sí, en pero el luego él PSOE. critica pactos con Podemos cuando en su día y lo necesitó fue el primero en pactar con Y Podemos. rompió a mitad de legislatura con Podemos. Y obtuvo mayoría absoluta. Vale, pero que pactó con Sí, Podemos. claro. Y que aunque luego Sí, critica sí. que haya otros partidos que pacten con Podemos. Yo insisto, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Le pasa a Paje como le pasa a Feijóo. Si hubieras pasado la mano por el lomo alguna vez, que lo ha explicado muy bien Tania, que ha habido medidas en estos 7 años de gobierno que hay que aplaudir y que han beneficiado a la convivencia y a la gente. Sin duda. Si Paje hubiera puesto eso en valor, un momento, Ana. Alguna vez, Dan. Si lo hubiera puesto en valor alguna vez y no se hubiera dedicado a poner palos en las ruedas desde el primer día, desde el minuto 1, probablemente lo que dijera hoy tendría más relevancia, tendría más importancia. Ahora, realmente, cuando tú llegas diciendo lo mismo del presidente del gobierno 6 años, pues es que Pero ya no sé si eso es. pierde fuerza. El mensaje pierde fuerza. En eso de que fue el momento peor en el que estaba toda la ejecutiva del PSOE y gran parte del Comité Federal de entonces en la puerta de la cárcel, es que iban los sábados a la cárcel de Guadalajara a hacer el corro de la patata, que ahora nos provoca risa, alrededor de la cárcel en la que estaban metidos Tania un ministro Gonzalo. del PSOE Sí. y un secretario de Estado por secuestrar a una persona por terrorismo de Estado. Claro, Ese es que- momento era mucho más grave, evidentemente. O sea, ver con qué posición tiene cada uno y a qué juega. Y Paje nunca ha jugado ni a ser valiente ni a estructurar una alternativa al partido. Paje juega a tener un buen resultado en su territorio por un cálculo de lo que él entiende que le va a bien decir Claro, en yo- su territorio. Y le importa poquísimo todo lo demás. Lo digo porque a ver si vamos a convertir en héroes a personas Pero, Tania, ¿quién que ha sido tienen desleal? a personas. Voy a ser muy No, breve, pero es que yo ¿quién no ha hablo sido- de lealtad, no, pero Ana. ¿quién ha O sea, sido que si desleal quieres- con las siglas Escucha, del que si PSOE? quieres hablar conmigo Paje, que y discutir dice ahora lo mismo Escucha, que hace 2 años y que Ana, hace 4, que si o Pedro quieres- Sánchez que Ana, hace 2 años y hace 4 decía Ana, que no iba a haber indultos. Ana, que si quieres que no discutir iba a conmigo, eliminar que si el quieres delito de discutir, sedición, si que no iba a quieres haber discutir amnistía. conmigo, discute No. sobre lo que yo he puesto encima de la mesa. Y lo Bien, que yo pero- pongo encima de la mesa es que no se puede calificar de valentía una cosa que que la tiene que lealtad ver de con el Paje interés no es a político. Pedro Sánchez, es a que las tú siglas estás de su hablando de partido. lealtad y eso es algo de lo que ha hablado Pedro Sánchez y no estás discutiendo con Pedro Sánchez, estás discutiendo no, claro conmigo. que no. Y yo hablo de que no es un acto de valentía, sino un acto de interés político para su posición. por encima de interpretar- Legítimo, ¿eh? ¿Dónde no tiene razón Emiliano García Pero Paje? lo de Óscar Puente no fue por eso, ¿eh? Que al- Óscar Puente aclaró en su intervención. Sí, que no por le lo gusta que salgan medios de derechas, porque como ellos nos tienen al medio como el mío al debate, yo pido entrevistas constantemente y nunca me las Pero dan. déjame porque- que- no, claro, déjame que lo bien, diga. pero que Lo que ya- explicó ya sé Óscar yo lo que le Puente molesta a Óscar Puente. sí. Es que esa expresión, que yo no la defiendo, solo estoy informando de ello, esa expresión de hipócrita la utilizaba porque 2 días antes Paje había dicho algo que esto sí lo califico, que creo que es desafortunado, que dijo, estamos en un momento en el que los dirigentes del PSOE y del gobierno no saben si al día siguiente van a ir a la cárcel también. A mí me parece que se pasó un poco de frenada diciendo eso. Tengo la siguiente pregunta. La mantengo, independientemente de todo. ¿Y si no, qué? Porque llevamos mucho tiempo diciendo es que se deberían nuevas medidas. Estamos hablando de que estos casos de corrupción... Tampoco mucho tiempo, de que estos llevamos casos de hablando 15 corrupción, días de esto. Estamos hablando de una responsabilidad política del presidente del gobierno porque son casos directísimos. Entonces, ¿lo obviamos o no lo obviamos? Pero es Y- que, Juan, y Joaquín. pero para eso están las elecciones. Claro. Ya, cuando toquen. Es decir, que Cuando al final, toque, cuando- que- ¿qué hay no, que no, adelantar? pero No tiene por qué ser cuando toque. ¿Pero por Porque, qué? porque- Hombre, ¿y por qué si tiene todo- que ser vamos a ahora? ver, evidente, a ver, es que no sé, Pero me parece hombre, que sí, hombre, a ver, esa confianza que los votantes ponen en todos estos partidos que tú dices, da igual, cómplices o que siguen apoyando, que siguen manteniendo, como lo quieras llamar. Y quiero matizar, no digo que estén Ya lo sé, ellos, ya lo sé, sí, yo te he evidentemente, entendido. Pero, o sea, todos esos votantes decidirán cuando haya que ir a las urnas si han hecho bien o han hecho mal, apoyando, manteniendo o si, gracias a esos votos y a esos pactos con esos partidos, han llegado a cambiar las cosas. Pues bueno, Pero eso, es que no están en el cambiar las cosas. pero Un eso- momentito, Ana, bueno, un pero es que, momentito, vamos es que, por turnos. si Joaquín. ya verás como a partir del Pues día es que 9 no. lo que le van a exigir los socios de gobierno es que haya cosas
que cambien. Claro. Es de un soberano pero es que para eso están las elecciones, no es decir, no, como no me está gustando nada lo que están haciendo ahora, que se vayan a elecciones ya. Yo no estoy diciendo eso. A mí es que yo me incluyo a gran parte de la ciudadanía a la que las luchas de poder no les interesan tanto, sino ver cómo mejoramos la calidad de vida de la gente de nuestro país. No se trata de ver si unos tiran a otros para ponerse o si otros aguantan y se aferran al cargo. Los países de nuestro entorno que tienen niveles más bajos de corrupción tienen el nivel económico de vida más alto para su ciudadanía y los servicios públicos más desarrollados. Todo su potencial lo han destinado al bien común y es lo que podríamos tener aquí si no robaran los corruptos. Por tanto, el que quiere estar en el gobierno echando a los actuales nos tendrá que explicar cómo va a resolver este problema. Y los que quieran mantenerse también lo tendrán que explicar. Los partidos están dispuestos a regular su actuación. Hoy en España, cualquier comunidad de vecinos, las comunidades de vecinos tienen una ley que regula mejor cómo pueden funcionar que los partidos políticos. Y esto no es casualidad, es que los partidos no quieren que se les regule. A mí eso ya me parece que tiene que ver con aceptar un chantaje para mantenerte en el poder. Es que digo que algunas veces... Depende de lo que claro, es que evidentemente eso al final son opiniones. Depende de lo que pacte. Claro, depende de lo que pacte. Por ejemplo, la amnistía o rebajar la malversación o un montón de cosas. Bueno, pero a mí subir el salario mínimo, pactarlo con Bildu, pues a mí me parece bien. El salario mínimo se sube por decreto, eso no hay que me da igual, la reforma de las pensiones. Cuando tú